Bueno, regresamos con nuestro amigo Bernardo Barranco a su más reciente libro. En realidad él lo coordina, porque es un escrito, un libro entre varios autores. Se llama El infierno electoral. Y bueno, Bernardo, nos estabas contando, es un libro sobre el presunto fraude electoral, la elección de Estado, o, en fin, cómo se operó en el Estado de México la elección, la última elección de gobernador y cómo lo que podría ocurrir este 1 de julio. Pero entonces yo quisiera que nos digas el modus operandi. Sí, mira, habíamos conversado en el segmento pasado que se requiere mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Sí. Orientación de los programas sociales como un instrumento de la compra y coacción de voto, la complicidad de los órganos electorales, los tribunales, ¿no? Y el Congreso. Y la mezcla de todo esto, estos grandes recursos con todo el aparato gubernamental, hacen sobre todo, porque las elecciones son muy cerradas últimamente, entonces todos los pequeños detalles pueden ser significativos en un triunfo o en una derrota. Incluso los candidatos independientes fueron en un momento dado instrumento para dispersar el voto o empujar a un candidato de manera artificial, como se presume en el caso del PRD, que también restó votos a Morena. Vamos con algunos modus operandi. Vamos con los programas sociales. Los programas sociales son cantidades millonarias, son más de 1.500 millones de pesos al Estado de México en diferentes programas. ¿Son programas federales y locales? Son dineros que la Federación le da al Estado de México, además de otros programas federales. Pero los programas son estos locales, digamos, son estatales, locales, del Estado de México. El Congreso, antes del proceso electoral, estableció que de los 97 programas sociales, 63 no se iban a interrumpir por los procesos electorales. Les entró un celo tremendo por ayudar a los pobres, ¿no? Bueno, entonces lo representó el 70% de los programas iban a seguir. INCIDE, de Clara Hutchinson, una asociación civil, hizo un estudio de esos 30 programas, de cómo se manejaron, y fue un desastre. No había contabilidad, no había registro, era discrecional, fue realmente todo ese dinero se gastó en el primer semestre, es decir, se gastó durante la jornada electoral. Ya no tienen dinero para el segundo semestre, por eso es que hasta ahora están poniendo las tarjetas rosas, hasta ahora. Las tarjetas rosas, sí, claro. Ahora, ¿qué pasa? Que fue fundamentalmente en el mundo rural. Donde el PRI barrió, por cierto. Tú lo has señalado acá. En el mundo, en las zonas pobres rurales, tuvieron votación de hasta 70%, Leo. Ni Suiza los tiene democráticos. Bueno, es el antiguo régimen, así eran las elecciones antes, ¿no? Entonces, eso te muestra, y otro dato que a mí realmente me conmueve, me indigna, es el hecho de que se condicionen esos apoyos. Del padrón que tienen de los beneficiarios, que son más de 100,000 beneficiarios en el Estado de México, 9,000, es decir, poco menos del 10%, fueron utilizados o fueron coaccionados para ser representantes de casilla, por los partidos chiquitos aliados al PRI sobre todo. ¿No? Estoy hablando de Nueva Alianza. Nueva Alianza, el Verde, en ese momento Encuentro Social. Encuentro Social, que ahora está con Morena. Hicieron en ese momento, todos tenían representantes. Bueno, venían de ahí, de esos recursos. ¿No? Otro aspecto es la feminización del delito electoral. A ver, déjame ahí preguntarte con el tema de la utilización de programas sociales. ¿Cómo es la operación? Porque yo digo, bueno, ok, yo recibo este programa social, muchas gracias, recibo el saco de cemento, recibo la gallina, las despensas, etcétera, y luego me meto y voto como se me pega la gana. ¿Cómo hacer que efectivamente haya una coacción, o sea, que te obliguen a votar por el PRI en este caso, recibiendo todos estos bienes? ¿Sí me entiendes? No, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que estás en un mundo muy pobre, iletrado, muy presionado, que está acostumbrado a ser coaccionado. Entonces muchas veces se dicen, acá está esta ayuda, ¿verdad? Y para el siguiente va más ayuda, pero tú tienes que funcionar conmigo, tú tienes que estar conmigo. Tienes que votar por el PRI. Es el partido.
¿cómo hacen que efectivamente la gente vote por el PRI? O sea, ¿confían en la ignorancia de la gente? No, sí hay una manera de checar que, yo sé que sí votaste por el PRI y te sigo dando los apoyos, no votaste por el PRI, te saco de la lista. Ahí es donde yo te estaba comentando la feminización del delito electoral. A ver, que son mujeres. Sí. Ya no es el antiguo mapache que estaba ahí, ¿no? Mafioso y tal. Sí. Son mujeres, son amas de casa como también, que funcionan como operadoras electorales. De las 263 denuncias, el 70% son mujeres de muy escasos recursos. Ellas son las nuevas operadoras políticas. Entonces, ellas, junto con, recogen las credenciales en el momento de la elección, las reparten a la hora que van a votar, están planteando a la gente que va a votar que están siendo observados, que van a votar por el partido, que van a votar por la causa y que van a seguir recibiendo el apoyo. La gente lo hace. La gente lo hace. Aunque pueda meterse a votar y votar por otro partido. Pues la estadística no lo plantea así. No, claro, la mayoría acaba votando por el PRI. Claro. Pero es que te pregunto porque hay toda esta cosa de que luego les piden que saquen foto a la boleta y esas leyendas que son más urbanas, yo creo, ¿no? O sea, no, es el ofrecimiento, es el convencimiento y el grueso. Y el que lleva el control son las mujeres. Han sido mujeres. En los últimos, esa es la novedad, digamos, del proceso. Sí. Y el otro aspecto también, para redondear este punto de los programas sociales, es la complicidad de los órganos electorales. Fueron de manga ancha, dejaron pasar las cosas. ¿El instituto? Y el INE también. El INE también. El INE, Lorenzo Córdoba fue varias veces al Estado de México, ya habían pasado las campañas y dijeron, no, pues que se sigan dando los programas sociales, pero que no hagan mítines y que no sea publicitado. Sigue siendo válido porque hay que atender a la gente pobre. ¿Pero el INE tiene jurisdicción en la elección local? La reforma del 14, sí. En la reforma del 14, el INE atrae gran parte de las responsabilidades electorales locales. Sí. Por ejemplo, la capacitación, los capacitadores, el montaje de las urnas. Los spots de radio y televisión los llevan ellos. Es decir, en fin, ¿no? Antiguamente los OPLES, con la reforma del 14, cerca del 70% de las responsabilidades pasaron al INE. O sea, el INE tiene una responsabilidad, es corresponsable mayor, además tiene mayor autoridad frente a lo que pasa en los procesos electorales. Entonces ahí los dos órganos fueron de manga muy ancha. ¿Presionados, tú crees, Bernardo? Presionados por los partidos también, pero también hay que entender que las oposiciones en el Estado de México son muy endebles. No, te pongo el ejemplo. Ahora se acaba de haber un gran debate en el Estado de México porque tú sabes muy bien que si no hay 3% de votación, tú pierdes tu registro. Correcto. ¿No? Por eso el Verde y Nueva Alianza lo perdieron. Allá no llegaron ni siquiera al 1%. Sí, correcto. ¿No? Pero la suma de piquitos fue lo que permitió a Alfredo del Mazo ganar. Sí. Y entonces pues correspondía que no iban a tener prerrogativas. Pero llegaron a un acuerdo, apoyados por el propio gobierno, de que no. De que tiene que ser una elección equivalente, y esa fue elección de gobernador. La que vale es la intermedia que se hizo en el 2015, esa sí vale. Pero bueno, y el tribunal no va a... Son argucias que se dan. Entonces, cuando hablamos de oposición en el infierno electoral mexiquense, pues estamos hablando de una danza dantesca. Bueno, ahora déjame ir a la otra parte del libro, que es esto se podría repetir a nivel nacional. Pero lo que estás diciendo es el infierno electoral es el Estado de México porque tiene estas características muy particulares. Es el grupo Atlacomulco, ya lo dijiste, etcétera. Me parece quizá que están estirando mucho la liga al decir que esto podría suceder a nivel nacional, porque afortunadamente la República Mexicana no es el Estado de México. Sí, claro. ¿No? Felizmente. Felizmente, claro. Y hay una sociedad civil, medios que pueden oponer. ¿no? Y es muy diferente lo que pasa en Baja California, en Yucatán, en fin. Pero la tentación está ahí y tenemos signos. Las declaraciones de MIT, inspirada en el Estado de México. Desde luego. La actuación de la PGR es otro signo. Eso, sin duda. Y el anuncio que ha hecho Sánchez, el vocero de presidencia, es decir, no se detienen los programas. Es decir, hay una tentación. Si MIT logra dar el brinco y colocarse en un segundo lugar, ¿no? En las preferencias, yo creo que ahí sí podría operarse con características diferentes
esta elección de Estado remasterizada. Ahora, tienen un gran problema, que antes esa operación la hacían los gobernadores y el PRI ha venido perdiendo muchas gubernaturas, ¿no? Exactamente. O sea, digamos, Peña Nieto llegó a ser presidente gracias a esta alianza de gobernadores. Y cruce de recursos. Claro, desde luego. Él los ponía como gobernadores y luego los gobernadores le hicieron el favor de regresarle el favor para ser presidente. Sí, pero ya no tiene esa estructura regional. El PRI es el único partido que goza de un voto duro, fuerte, nacional. Sí, es correcto. Y ese voto duro, digamos, puede tener un rol. En el Estado de México, en un momento dado se pensó que era más de 1,5 millones, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí está más complejo, pero tiene condiciones. Habría las condiciones para poder desarrollar. Yo lo que creo es sociedad civil tiene que jugar un papel muy importante. Sí. La opinión pública tiene que jugar papel muy importante, el periodismo de investigación también, y sobre todo los órganos electorales. Y es ahí donde tengo yo grandes dudas en los órganos electorales, ¿no? Okay. En este momento, tanto a nivel de los OPLES, hay una gran crisis porque están colonizados por el sistema. Y este INE que no acaba de dar el estirón, es decir, sigue con ambigüedades. Yo creo que está pasando por la peor crisis de su historia, ¿no? Porque no tiene la credibilidad y se la tiene que ganar, y se la tiene que ganar a pulso. Me queda tiempo para una pregunta más, Bernardo, y te la voy a decir porque me dejas deprimido, la verdad. No, te lo digo con toda honestidad porque nosotros fue la generación que nos tocó la transición a la democracia, el superar este tema del fraude electoral, el que haya pluralidad, el que haya más libertad, que efectivamente nuestro voto cuente y se cuente, ¿no? Y regresaron con un libro así, decir, oigan, pues resulta que esta realidad, que se nos está metiendo otra vez el viejo régimen al nuevo régimen, me deprime. Te lo digo con toda honestidad, ¿verdad? No, pues imagínate yo que he estado 18 años metido ahí. Pues sí. Cuando he conversado con intelectuales, académicos, tuve una reunión con varios académicos y uno de ellos muy experto, Alcocer, en temas Sergio. Electorales. Digo, perdón, Sergio, Jorge. Jorge me dijo, Bernardo, esto es como un déjà vu. Sí. ¿No? Claro que es un déjà vu. Sí. El problema es dramático porque o no hemos avanzado y todas las reformas y todas estas luchas no han servido de nada, ¿no? Han sido debilitadas, digamos, por la conformación del poder, o estamos en un proceso de regresión. Y el libro lo que quiere es llamar la atención de que estamos en un gravísimo peligro de regresar, de ser regresivos. Y que por lo tanto esto que está aquí está documentado por gente seria, por gente estudiosa, por profesionales y ciudadanos ejemplares, es algo que puede venir. Es decir, estamos, podríamos decir, parafraseando con el título del libro, a las puertas del infierno, si no nos cuidamos. Hijo, Bernardo, qué barbaridad. Mejor ven a hablar de religión, mano, ¿no? Te reconozco que estuve escatológico. No, pero bueno, pues es lo que es y lo que me parece que tiene más valor del libro es que es el testimonio de las autoridades electorales. Así es. De gente que estuvo ahí metido, ¿no? Y que como tú dices, los chantajearon, los presionaron, ¿no? O sea, esta es la parte real que luego no se ve en los medios de comunicación. Gracias, Bernardo. No, al contrario. Gracias por haber venido. Muchas gracias. El libro es El infierno electoral. Aquí termina la edición de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con el cineasta y director de los estudios Churubusco, Carlos García Gras, sobre sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.